están relacionados con el uso en el inhalador a dosis medidas, porque evidentemente si recordamos que el corticoide actúa sobre la fosfolipasa 2 y bloquea las 3 vías metabólicas, sabemos que tiene impacto sobre el dolor, sobre la inflamación, pero también sobre el sistema inmune, sobre el crecimiento, sobre la formación de huesos, o sea, sobre muchos elementos importantes. Entonces vamos a ir viendo los que están relacionados a la forma de uso en estos cuadros respiratorios, y el primero es la candidiasis oral. ¿Qué sería la candidiasis oral? Un hongo que va a crecer en la cavidad oral del paciente. ¿Por qué creen que el uso de estos corticoides podría favorecer el crecimiento del hongo? Sí, produce inmunosupresión, pero ¿por qué no crecerían hongos en otro lado? ¿Por qué específicamente en la cavidad oral? Porque cuando el pacientito se administra el PAF, queda residuo del fármaco en la boquita, ¿sí? Y eso hace que se genere una disminución de la respuesta inmune en la boquita del paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que podríamos prevenir eso? Muy bien, con algo tan sencillo como decirle al paciente, después de administrarse su PAF, se enjuaga la boquita, hace buchaditas con agüita tibia, agüita normal y lo escupe, ¿sí? Mejor si lo hace con un enjuague bucal. Y ya está, con esa sencilla, si quieren, actividad después de usar el fármaco, evitamos que se quede ese residuo y que empiecen a crecer honguitos en ese lugar, ¿sí? Obviamente, si ya hay candidiasis, hay que hacer el tratamiento específico de la candidiasis. Muy bien. También vamos a ver que como se usan semanas, porque fíjense, nos dice idealmente entre 10 hasta 12 semanas, es decir, estamos hablando más o menos de 2 meses de tratamiento, mínimo. Y sí, como les había comentado la anterior vez que veíamos los simpático-miméticos, había situaciones en las que se usaba por 1 o 2 años completos el corticoide junto con el simpático-mimético. Entonces, mientras más tiempo usó, más riesgo de afectar el crecimiento del paciente tenga, ¿sí? Y obviamente, si es un paciente pediátrico, ese es un efecto adverso muy importante y que debo tomar en cuenta. Si es un paciente adulto, no hay problema porque ya ha terminado de crecer, ¿sí? Entonces, ese efecto adverso no me representa ningún problema. Entonces, sí es muy importante considerar el crecimiento, sobre todo en los pacientes pediátricos. Por otro lado, se ha visto también que ese uso prolongado se puede asociar a más riesgo de osteoporosis, y eso es fundamentalmente importante en las pacientes femeninas principalmente, no solo en ellas, pero en ellas hay doble riesgo, vamos a decir, y también aumenta el riesgo de la aparición de cataratas por alteraciones a nivel de la visión del paciente. Entonces, estos elementos han hecho que se vaya buscando alternativas menos peligrosas, y una de ellas es justamente la ciclesonida. La ciclesonida es un corticoide, pero es un profármaco. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que se administra no está activado, ¿sí? Y necesita activarse en el organismo del paciente. Y una de las grandes ventajas de su diseño es que se va a activar cuando llegue a las células epiteliales de los pulmones. Entonces, eso hace que la mayor cantidad de fármaco posible se active recién en los pulmones del paciente, y eso minimiza los impactos a largo plazo de estas sustancias, ¿sí? Entonces, esa ciclesonida ha logrado mejorar mucho, pero no todos los pacientes pueden comprar. Entonces, fíjense, se va a hidrolizar a C21 desisobutiril ciclesonida, desciclesonida o RM1, que también se le designa, en los pulmoncitos, y esta tiene una afinidad de 120 veces mayor por los pulmones que por cualquier otro tejido, y eso hace que sea mucho más selectiva del pulmón con mínimos impactos a nivel de otros tejidos, ¿sí? ¿Cómo se usa? En adultos y adolescentes se recomienda de 80 hasta 320 microgramos por día, ya sea como 1 o 2 administraciones diarias.
Obviamente, cuando ya hay mejoría sintomática, como ya lo habíamos mencionado antes, más o menos con esta ciclesonida, a las 24 horas de haber iniciado el tratamiento, ya vamos a ver una diferencia significativa en el paciente. Entonces, una vez que el paciente empieza a mejorar, empieza a verse más estable, empieza a estar más estable por más tiempo, entonces tratamos de utilizar la mínima dosis eficaz posible, ¿sí? Si puede, por ejemplo, darle solo 800 microgramos día y el paciente está bien estable, maravilloso, le doy solo 80. Pero si con 80 no está estable, ni modo, le voy a tener que dar dosis más altas, ¿sí? Bien, este es el otro grupo que les había mencionado un poquito y que también lo hemos conocido cuando hemos visto icosanoides. Son los inhibidores de leucotrienos. Entonces, si se acuerdan, ¿por qué vía metabólica se producían los leucotrienos? ¿Por cuál se producen leucotrienos? Lipooxigenasa, ¿sí? Entonces recuerden por la vía de la lipoxigenasa que ahí teníamos, ¿no? Los hidroxiicosatetrenoicos, los que daban lugar a las lipoxinas, a los leucotrienos y demás. Y de esos leucotrienos, los D4, los C4, hemos dicho que son los que estaban más ligados a la hiperreactividad bronquial, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo bloqueo la vía de la lipoxigenasa o los receptores de los leucotrienos, voy a disminuir la hiperreactividad bronquial de forma significativa. Ese es el gran beneficio de este grupo farmacológico. Entonces, el grupo como tal se conoce como inhibidores de los leucotrienos. Pero ahí tengo dos subgrupos. Por un lado, los inhibidores de la 5-lipoxigenasa, como está el epsilon. ¿Qué hacen estos? Bloquean la vía metabólica a la enzima. Por lo tanto, si bloqueo la lipoxigenasa, no se van a sintetizar leucotrienos, ¿sí? Y los otros, el montelukast, safirlukast, son inhibidores de receptores de leucotrienos. En el caso de estos, sí se sintetizan los leucotrienos, pero como bloqueo sus receptores, entonces no van a poder producir su estimulación, ¿sí? Aunque haya leucotrienos, no van a actuar en sus receptores porque van a estar bloqueados. En ambos casos el resultado es el mismo: menos actividad de leucotrienos en el paciente, menos reactividad bronquial. ¿Qué beneficios obtengo? Inhiben la quimiotaxis de los polimorfonucleares, principalmente de los neutrófilos, que están mediados sobre todo por leucotrienos B4, disminuyen la reactividad bronquial, disminuyen el edema que hemos mencionado, que tiene como mediadores también a los leucotrienos, disminuyen la hipersecreción y disminuyen la broncoconstricción, ¿sí? Entonces, el punto aquí, ¿cuál sería? O bueno, les cambio la pregunta. ¿Estos fármacos me servirán para controlar una crisis asmática? ¿Sí? ¿Por qué dices que sí? Está disminuyendo el edema, está disminuyendo la estimulación de las inflamatorias y la hipersecreción de la producción. Entonces, me va a producir que la vía aérea esté normal. ¿Va a liberar como los corticoides? No tan agresivo como los corticoides. ¿Ya? ¿Quién ha dicho que no? Claro, ¿se han cogido? ¿Quién dijo que no? Defienda su postura. No hay verdades absolutas en medicina. ¿Qué dicen? Porque además les digo que no es correcto el criterio. Estos fármacos no me sirven en las crisis. ¿Por qué? Porque en la crisis ya se han liberado los leucotrienos, ya están estimulando sus receptores, ya han producido la hiperreactividad, porque si no hubiera todo eso, no habría crisis, ¿sí? Y estos no van a quitar lo que ya hay, van a evitar que tengamos más liberación de leucotrienos o que nuevos leucotrienos actúen.
Pero el edema que ya existe, la inflamación que ya existe, todo lo que ya hay en el paciente, no lo van a quitar. ¿Sí? Entonces, estos fármacos para las crisis no me sirven porque no me van a ayudar a revertir la crisis. Entonces, ¿cuándo me servirán? Antes de la crisis. Son excelentes alternativas como profilaxis. ¿Sí? Si sé que un paciente puede tener crisis porque ya es hiperreactivo, ya está diagnosticado con asma, y sé que, por ejemplo, ahora que las temperaturas bajan en invierno, ¡pum!, aparecen sus crisis, yo le puedo dar todo el invierno lo médico y no me va a hacer muchas crisis. Y sí, hemos tenido pacientitos que, por ejemplo, hacían 5 o 6 crisis en todos los meses de invierno, todos los años era así. Su mamá se ponía mal cuando llegaba el invierno porque sabía que le iba a dar crisis algún rato, pero si se resfriaba. Y cuando ha empezado a usar leucotrienos o inhibidores de leucotrienos, Montelukast, van a ver que es el que más usamos, tomaba su Montelukastito desde que empezaba la época de invierno, cada día su Montelukast, hasta que pase el invierno, y hacía una crisis máximo, si es que hacía crisis, y hasta ahora se mantiene así bien estable. ¿Sí? Entonces, realmente como profilaxis son excelentes alternativas. Cuando sé que el paciente va a estar expuesto al alérgeno, puedo utilizar como profilaxis. Eso sí, estos fármacos no sirven si uso periodos cortos de tiempo. No es que puedo decir, sí, que tomo su Montelukast una semana y ya está. No, no sirve. Lo mínimo que se recomienda es de 2 a 3 meses si queremos tener un cambio real en la respuesta de hiperreactividad del paciente. Pero sí generan un cambio de la inmunomodulación del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, hemos tenido pacientitos que no podían jugar con gatitos, perritos, porque se acercaba el bichito y le daba su crisis. Y hemos tenido pacientitos que han hecho este esquema por un año completo y realmente su sistema inmune se ha transformado de tal forma que hasta podían un poquito acariciar o jugar con el animalito, pero no llegaban a crisis, estornudaban un poquito y nada más. Pasa, jóvenes, vamos a clase, por favor. Bien, entonces es muy importante considerar eso, ¿sí? El tiempo para generar ese cambio de la respuesta inmune es sumamente importante, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuándo uso? Para prevención del broncoespasmo. En pacientes, si ya conozco el alérgeno, maravilloso. Si no conozco el alérgeno, me puede ayudar a generar un cambio, una inmunomodulación importante del paciente. Y si sé que se va a exponer por alguna razón y no puedo controlar esa exposición, también. Por ejemplo, digamos que mi paciente, bueno, aquí no tenemos tanto, ¿no? Pero en Europa dice que cuando llega su verano, se ponen amarillas las calles, así, los autos amarillos, las aceras amarillas y demás, por la polinización. Porque tienen 8 meses de invierno y solo 4 de verano. Entonces, así, el cambio de estación se siente fuerte. Mucha de su población ha empezado a desarrollar rinitis alérgicas estacionales por esa polinización tan masiva. En cambio nosotros, como decíamos, ¿no? Como aún en el invierno más crudo, igualito sale el solcito algunas horas, pues no tenemos extremos tan intensos, ¿no? Polinización hay todito el año, más, menos, pero hay. Y no es así intenso, ¿no? Nunca hemos visto nuestras calles amarillas de polen, ¿no? Entonces, en esos lugares, la gente de verdad pues se ponen así, no solo se les congestiona la naricita, chinos, así como si los hubieran pegado sus ojitos así que no pueden abrir de tan edematizados que están, se les cierra la garganta, algunos están en edema de glotis, necesitan ponerles adrenalina y demás, de tan intensas que son las reacciones. Entonces a ellos, por ejemplo, llega esa época y ya tienen que empezar con sus antihistamínicos, con sus inmunomoduladores, y obviamente los antihistamínicos son hepatotóxicos, no se olviden. Sirve, pero va a competir con la histamina. Y si el alérgeno va a estar todito el otoño ahí, el paciente va a seguir sintomático. En cambio, estos son inmunomoduladores. Van a lograr generar un cambio en la respuesta de hipersensibilidad del paciente, pero es con tiempo, ¿sí?
Entonces ahí no podemos controlar el polen, pero sí podemos mantener medicado al paciente. ¿Sí? O por ejemplo el ejercicio, ahí a veces me decían, ¿no? Ay, porque no haga ejercicio entonces el paciente, ¿para qué va a hacer ejercicio si eso le da reacción? No, en general no es un ejercicio controlado. Por ejemplo, a ver, díganme a un chiqui de 3 años que no corretee, ¿les va a hacer caso? Va a ir al kinder y va a empezar a brincar como picoca, ¿no? Porque es normal, es parte de su desarrollo. Y aunque no crean a esos chiquis, ¿dónde les da crisis? En la escuela. ¿Dónde les da crisis? En el kinder, cuando han empezado a jugar y a corretear con sus amiguitos. Y no los podemos amarrar y tenerlos ahí sentaditos en la silla. No podemos. Entonces sí les podemos ayudar cuando sabemos que es donde está más intensa la actividad, entonces ir generando esa inmunomodulación. ¿Sí? Bien, aquí tenemos las dosis de nuestros fármacos. Por ejemplo, el Sileutón se usa 600 miligramos cada 6 horas. El Safirlucas 20 miligramos cada 12 horas. No se olviden, este es inhibidor de lipoxigenasa, este es inhibidor de receptores. Pero el que más se usa es este, el Montelukast. Y la razón la van a entender viendo su dosis. Se usa 10 miligramos en adulto y de 4 a 5 miligramos en niños, cada 24 horas. Es decir, una dosis diaria y el paciente está bien controlado. Yo me enojaba al principio y decía, ¿por qué de 4 a 5 miligramos? Es un rango raro, ¿no? Es muy chiquitito, 4 a 5, para lo mismo. Resulta que los laboratorios así nos traen. Hay laboratorios que hacen de 4 y hay laboratorios que hacen de 5. Por eso es de 4 a 5. Porque debería ser 5. Pero bueno, sirven los dos. La ventaja para los chiquis es que viene como dulcecito, agradable, masticable. Lo puede mascar, y se lo traga. Y como es rico, entonces toma chiquito dulce y cada día, ya está. Y ya está bien medicado el paciente. Entonces, realmente, en los que son muy hiperreactivos les cambia la vida. Y obviamente sí hay que analizar cada caso. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos en el medio poquititos, pero tenemos ya alergólogos. Bueno, alergólogas. Y les hacen sus tests, sus kits así de alergias. Y hay pacientes que tienen alergia a 20 cosas, a 15 cosas, ¿no? Entonces les hacen tratamiento con las famosas vacunas. Sus vacunitas son preparados que ellos mismos hacen hacer en nuestras farmacias artesanales con los alérgenos y otras sustancias que van generando un cambio, una transición de la respuesta inmune del paciente. Y son más o menos tratamientos entre 6 meses y 1 año. Y tienen que tomar todas sus vacunitas. Pero yo conozco gente que, por decir, ser alérgico a 10 cosas y ha quedado alérgico a nada. O era alérgico a 15 cosas y ha quedado alérgico a 1. Y el resto nada. Y dicen, realmente te cambia la vida porque ya no estás todo el rato ahí que con tus mocos, que no puedes respirar, que una cosa te da alergia, vas a un lugar y te da alergia y estás así todo el tiempo, ¿no? Entonces sí vale la pena. Y no había sido tan caro, pensábamos al principio que era súper extra contratado, y no había sido tan caro. Entonces, realmente, pues sí vale la pena, ¿no? Si es que se puede y hay la posibilidad, vale la pena ese tipo de tratamiento. Bien, también dentro de lo que es el sistema respiratorio vamos a hablar un poquito de lo que son los antitusivos, ¿sí? Y cuando hablamos de los antitusivos es muy importante considerar que la tos es un reflejo protector, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que es un reflejo protector, en teoría la tos es benéfica porque nos está ayudando, nos está protegiendo. ¿Cuándo se activa la tos? Cuando el cerebro detecta que hay algún tipo de obstrucción de la vía respiratoria y algo está poniendo en riesgo el tránsito libre del aire por la vía respiratoria. Por lo tanto, si hay secreciones, mi sistema nervioso va a activar tos, ¿sí? Si hay espasmo, mi sistema nervioso va a activar tos. Si hay, no sé, sequedad y eso genera espasmo, va a activar tos. Entonces, siempre que existe tos, yo tengo que pensar, ¿qué está desencadenando esa tos? Porque la tos es un síntoma de algo, ¿sí? Entonces, fíjense, muchas veces el paciente se aguanta la fiebre, se aguanta los mocos, se aguanta todo, pero empieza a toser como loco y dice, no, mejor iré demasiado, porque la tos no lo deja comer, no lo deja trabajar, no lo deja dormir.
la tos, si no, no hubiera venido, ¿sí? Entonces sí es importante considerar, porque es una causa muy significativa de búsqueda de atención médica, pero siempre tiene algo por detrás. No es que empiece a toser porque sí el paciente. Algo tiene que haber que está desencadenando esa tos. Y resulta que en la clasificación fisiopatológica que hacemos de la tos tenemos dos tipos de tos. ¿Cuáles son? Productiva y no productiva. La productiva aporta al país y la otra no, ¿ves? ¿Sí o no? Sí. La tos productiva es aquella que tiene expectoración, que tiene esputo, como decimos, es decir, que tiene flemas, ¿sí? Entonces, en esa tos productiva, se supone que en esas flemas que son amarillo-verdosas, que tienen algún tipo de alteración, hay microorganismos. Estas son características de enfermedades infecciosas. Entonces, la literatura me dice, si es una tos productiva, esas secreciones que están llenas de microorganismos tienen que salir del organismo del paciente, ¿sí? Entonces, en ese tipo de enfermedades no se debe usar antitusivo, porque el antitusivo, como dice su nombre, corta la tos, bloquea la tos, evita la tos, ¿sí? Entonces dicen, no, aquí debemos dejar que siga su proceso, porque que salgan esas flemas, esas secreciones, es benéfico para el paciente, ¿sí? En cambio, cuando la tos es no productiva, es una tos seca, que no tiene secreciones, que no tiene expectoración, no hay flemas como tales, sí podemos darle antitusivo al paciente, porque esta, en general, no está asociada a enfermedades infecciosas, ¿sí? Por ejemplo, en las bronquitis suele haber tos incontrolada. O vamos a ver en pacientes, por ejemplo, que usan algunos fármacos, como cuáles fármacos producían tos, ¿se acuerdan del fármaco, no? El enalapril, que pertenece a los... No, los arcanes ARA2. YECA. Los ARA2 en general no producen tos. ¿Por qué los YECA producen tos y los ARA2 no? Porque además si el YECA le produce mucha tos, le cambia un ARA2 y la tos desaparece. ¿Por qué? ¿Por qué se olvidan todos ustedes? Porque al bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma paralela, activa el sistema de las bradicininas y la sustancia P. Y la producción de estas genera hiperreactividad de la vía respiratoria y aparece tos. ¿Sí? Entonces la tos no va a desaparecer mientras el paciente siga tomando el YECA. Y sí es una tos bastante molestosa. Si es muy molestosa, hay que cambiar de fármaco. Es mejor, porque le puedo dar antitusivo, no va a haber una mejoría significativa, porque la causa es el fármaco. Si no lo cambio, la tos va a persistir. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, esta tablita o esta diapositiva nos muestra las causas que pueden estar desencadenando tos en el paciente. Y fíjense, por ejemplo, pacientes con asma, bronquitis, EPOC, ya, es esperable. Pero en estos pacientes la tos será productiva o no productiva. ¿Hay un proceso infeccioso de por medio? No, son enfermedades crónicas de la vía respiratoria. Entonces suele haber secreciones, pero son secreciones translúcidas, no están infectadas, ¿sí? Entonces sí puedo usar antitusivos, pero me sirven más los mucolíticos, porque si no disminuye las secreciones que se producen por la inflamación en la vía respiratoria de forma crónica, la tos va a persistir. Entonces hay que tratar de ayudar a manejar con antitusivo, no más, no es la solución, ¿sí? Pero no es una tos productiva. El reflujo gastroesofágico, fíjense, ni siquiera es un problema de origen respiratorio, ¿sí? ¿Qué pasa con el reflujo? Hay regresión del contenido ácido gástrico hacia el esófago, donde no debería haber, ¿sí?
Y por proximidad genera irritación del mediastino, y ese mediastino hace que, o esa irritación que llega hasta los pulmoncitos, hace que la vía se irrite y exista espasmo. Y eso desencadena reflejo oxígeno. Entonces muchas veces el paciente tiene tos, le tratan la parte respiratoria, pero mientras no se corrija el problema gastrointestinal, la tos va a persistir, por más antitusivo que lo den, ¿sí? Entonces es muy importante hacer una revisión completa del paciente para ver la causa, el origen de esa tos, ¿sí? Y fíjense, tenemos varias: rinitis, síndromes de goteos postnasales, infecciones virales. Por ejemplo, antes del COVID ya teníamos casitos de tos postviral, es decir, pacientes que tenían cuadros respiratorios, gripes comunes, y ya remitía la enfermedad viral, ya no tenía síntomas de gripe y demás, pero quedaba una tosecita seca, molestosa por ahí, el paciente seguía. Y no era una tos infecciosa, nada. Entonces, esa tos postviral a veces dura 4 o 6 meses después de la infección, ¿sí? Y con el COVID hemos tenido mucho más casos. Un porcentaje alto de nuestros pacientes que han enfermado con COVID han quedado con tos postviral, que ha durado incluso años en esos pacientes, ¿sí? Entonces, algunos necesitan incluso fisioterapia para rehabilitarse y mucolíticos para ayudar a eliminar las infecciones. La vía aérea queda muy sensible post-COVID, ¿sí? Neoplasias, tuberculosis, sarcoidosis son enfermedades que tienen manejos completamente diferentes. Si solo me enfoco en la tos, se me puede pasar por alto alguna cosa más grave, ¿sí? Entonces vean por qué siempre es importante buscar la causa del síntoma o del signo que usted tiene. Las neumonías, los abscesos pulmonares también pueden presentarse con tos. La insuficiencia cardíaca, otra vez, afección de un órgano diferente a la vía respiratoria que no puede producir tos. Cuerpos extraños y fármacos. Aquí en los fármacos entran los IECAS y otros que vamos a mencionar. Los AINES, por ejemplo, también pueden producir hiperreactividad bronquial. Y los cuerpos extraños, aunque no crean, es súper importante, ¿sí? Puede estar un cuerpo extraño por ahí, nosotros estamos tratando la tos, pensamos que tiene problemas respiratorios, le damos fármacos para el respiratorio, le damos un montón de cosas y mientras el cuerpo extraño siga ahí va a seguir desencadenando tos, ¿sí? Entonces, muy importante, sobre todo si son pacientes pediátricos, los chiquis se meten a la nariz, a las orejas, a la boca, todo lo que se les ocurra. Por eso es que hay juguetes que dicen, no apto para niños menores de 3 años. Y aquí cualquier cosa, noche bien molesta, le pasan monedas, le están pasando las llaves, le están pasando el celular, cualquier cosa le pasan para que no moleste, ¿sí? Entonces es peligroso, no saben, se meten llantitas, manizas, todo se meten a sus orejas, a sus narices y sus bocas. Entonces sí es importante tener cuidado con eso, ¿sí? Bien, entonces si clasificamos a los antitusivos, tenemos los que actúan sobre el centro de la tos. Ahí vamos a hablar de los opiáceos o los opioides, donde está la codeína, el dextrometorfano. Los que actúan en la rama aferente del reflejo de la tos, donde vemos los anestésicos locales, la lidocaína, la benzocaína. Los que modifican los factores mucociliares o actúan sobre la rama eferente del reflejo de la tos. Y ahí pues ya hemos visto el fármaco 1, los antihistamínicos, los anticolinérgicos, que nos pueden ayudar a disminuir y controlar las secreciones. Sin embargo, con estos hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa disminución de las secreciones también podría producir sequedad de la vía respiratoria y pues inducir más tos. Entonces hay que ver y analizar siempre las causas, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con la codeína. ¿Quieren descansar un poquito? ¿Y por qué se cansan tan rápido?